Son exactamente las 7 de la mañana con 42 minutos. Comentábamos durante el inicio del programa que este 4 de septiembre es una fecha de muchas efemérides, pero una de ellas es el triunfo del rechazo el pasado 4 de septiembre del año 2022. Una votación que finalmente rechazó el trabajo elaborado por la Convención Constitucional, la propuesta constituyente que en ese momento se trabajó, que recordemos a su vez fue una instancia que se creó como respuesta a lo que se conoce como estallido social, revuelta popular, como usted le quiera llamar. Bueno, para hablar respecto de este tema, saludamos al diputado de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, Andrés Lonton, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy bien, muchas gracias, buenos días. Sí, diputado, ya son 3 años, si no me equivoco, de esta fecha. ¿Cómo la esperan conmemorar o cuál es el mensaje que su sector espera entregar a propósito de esta conmemoración? Yo creo que es un día más de reflexión, sin ninguna duda tiene un dejo de celebración por lo que la mayoría del país impidió que ocurriera de manera bien consciente y teniendo claridad respecto a lo que significaba este proyecto de nueva constitución, que era un proyecto refundacional, que eliminaba las bases por las cuales este país ha crecido, se ha desarrollado y los cimientos, lo más importante. Y la verdad es que este es un día para reflexionar respecto a quienes pretenden seguir en esta senda, a quienes todavía tienen ideas así radicalizadas y refundacionales, y dar la batalla precisamente para que esas ideas sean erradicadas desde el punto de vista que no tengan nunca una viabilidad en nuestro país, considerando que en este momento muchos de los que hoy día pretenden llegar al próximo gobierno con Janet Jara, no solamente siguen insistiendo, sino que siguen hablando de nueva constitución, particularmente el presidente del Partido Comunista, y eso obviamente que puede repercutir también en que en el próximo Congreso puedan insistir nuevamente en estos cambios que tanto daño le hacían a Chile. Recordemos, porque de repente uno olvida las cosas, pero se establecía hasta un estatuto para los reos, hablando de delincuencia, un estatuto benigno, condescendiente con los reos. Se establecía que el Estado iba a ser dueño de nuestros ahorros previsionales, que el sistema de salud iba a ser público, la gente no iba a tener la capacidad de poder elegir. Se refundaban nuestras policías, se hablaba de un Estado plurinacional, de distintos sistemas de justicia para nuestro país, varios estados dentro del mismo. Todos sabemos lo que ocurre en Timucuncuy, que no se puede prácticamente ingresar. Entonces la verdad es que era nuestro himno que lo querían cambiar. Entonces la verdad es que es una fecha para reflexionar, pero también para estar muy atentos de quienes pretenden seguir en esta senda refundacional. De todas maneras, hola diputado, ¿cómo está? Evelyn Matei decía, por ejemplo, hace unos días, para ser precisa, lo dijo hace 2 días, decía que sí era una fecha para celebrar. En ese sentido, quiero poner sobre la mesa también el antecedente de que este no es el único proceso constitucional que fracasó, sino que son 2, y el segundo, claro, Sí. estuvo en su sector, ¿no? Escuchaba declaraciones del año pasado a propósito de la celebración del año pasado. Por ejemplo, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, decía: no es para celebrar el fracaso de ninguno de los procesos. Como país perdimos la oportunidad única de haber tenido una constitución escrita en democracia. ¿Cómo toma esa postura? Y también pensando en que finalmente no se resolvió ninguna de las demandas que dieron pie a abrir un proceso constitucional. Sí, a ver, primero sí, hubo 2 fracasos, tienen contextos y contenidos distintos respecto a lo que buscaban ambas constituciones, pero tuvieron un denominador común, que es la incapacidad de ponerse de acuerdo, de abandonar ciertas posiciones para efectos de poder lograr que saliera una constitución que nos representara a todos, de ceder en ciertos aspectos para efectos de que tengamos realmente una constitución que al menos representara a gran parte de chilenos alejados de los extremos, que en definitiva no tienen ningún interés en poder construir algo que nos representa a todos. Y en ese sentido, obviamente que hay denominadores comunes, pero hay una diferencia bastante grande respecto al contenido de cada una de ellas. Yo creo que lo del segundo proceso constitucional se retrasó por algunos aspectos puntuales, en los cuales no se logró llegar a acuerdo por la falta de flexibilidad y la falta de generosidad. Pero claro, yo creo que, sin perjuicio de eso, creo que
sí da para estar atento, más que celebrar, estar atento a lo que viene. Porque claramente hay personas que siguen teniendo esas ideas muy radicalizadas y que pretenden llevarlas a cabo, o particularmente hay quienes vienen del Partido Comunista, los sectores más radicales de izquierda, que aún ven la posibilidad de enfrentar un nuevo proceso constitucional, y eso sería tremendamente dañino para nuestro país, nos enfrentaría nuevamente y revelaría además que hay una desconexión muy grande con las prioridades de los chilenos, que están muy alejadas de eso, están más cercanas a la seguridad, a la salud, listas de espera, empleo. Esas son las prioridades que hoy día demanda nuestro país, y cuando vemos además un ministro de seguridad que dice que va a entregar un país normalizado, es porque claramente están viviendo en un país muy distinto al que viven los chilenos. Por lo tanto, no me llamaría la atención si que pretenden nuevamente dar un impulso a estas ideas refundacionales, que además no solamente son refundacionales, sino que además hicieron que nuestras instituciones perdieran valor, se denigró nuestras instituciones, se les faltó el respeto, y eso es precisamente lo que hay que recuperar, el respeto por nuestras instituciones, el orden, la tranquilidad y la certeza sobre todas las cosas, para que nuestro país sea un país confiable para poder invertir y generar empleo. Y en ese sentido, claramente que hay quienes todavía tienen viva esa llama, y a ellos son que precisamente hay que evitar que lleguen al poder, y por eso obviamente esta elección presidencial es tan importante. Solo decir, diputado, que ambas propuestas fueron rechazadas por amplia mayoría, y preguntarle si no cree que hay deudas todavía, le agregaba en la pregunta si hay deudas todavía sociales que no se han resuelto. Yo creo que las deudas sociales no tienen que ver directamente con la Constitución. Yo creo que tienen que ver con políticas públicas que se han desarrollado de manera poco eficiente. Hay un mal gasto fiscal que es brutal, que es escandaloso, que todos los días vemos a propósito de esta gran labor que ha hecho Dorothy Pérez, que ojalá tuviéramos más Dorothy Pérez en nuestro país y en los distintos órganos de la administración del Estado con ese celo para cuidar los recursos públicos. Pero yo creo que tiene que ver más que con un tema constitucional, porque la Constitución no te soluciona los problemas. La Constitución, si tú no la conviertes en carne, en políticas públicas, claramente se queda ahí, en una bonita frase en la Constitución. Y yo creo con mucha convicción que esto tiene que ver precisamente con la capacidad de los estados, de los gobiernos, de resolver los problemas de la gente con congresos menos fragmentados, con posturas menos radicalizadas, con más sentido común, con más evidencia, con más estrategia para enfrentar los distintos dilemas como la inseguridad, y ese tipo de cosas son fundamentales para efectos de poder sacar a la gente adelante. Pero la Constitución no le resuelve los problemas a las personas, sin perjuicio que es muy relevante desde el punto de vista de las garantías constitucionales, los derechos y la regulación de nuestras instituciones. Pero yo creo que tiene que ver más con la incapacidad del Estado que con problemas constitucionales, que a esta altura, obviamente, revivirlos creo que sería desviar la brújula de lo que realmente necesita y requiere el país. Uh-huh. Ahora, diputado, bueno, estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton, independiente de los distintos análisis e interpretaciones que se pueden hacer respecto de el rol o la importancia que pudiese tener una constitución a la hora de precisamente facilitar la elaboración de políticas públicas en un país, que eso, hay opiniones contrapuestas. Usted nos señala que efectivamente no debería tener o no tiene mucha injerencia, hay quienes sostienen que sí, bueno, eso es materia de debate y dentro del debate democrático absolutamente válido. Sí queda una suerte de sensación de que todo este proceso, lo que vimos en el estallido social, posteriormente con el trabajo en las distintas instancias a nivel constitucional, han sido una suerte de chivo expiatorio, ¿no?, por parte de la clase dirigente respecto de una serie de situaciones anómalas que pasan en nuestra sociedad y que hasta el día de hoy no tienen respuesta. Usted mencionaba, por ejemplo, el tema del desprestigio de las instituciones, y déjeme decirle, diputado, con todo respeto, que ahí yo difiero respecto de su mirada, porque efectivamente las instituciones se venían desprestigiando desde muchos antes. Los casos de corrupción que se destaparon al interior del Congreso Nacional datan
de antes del año 2019, lo que ocurrió en materia de corrupción al interior del ejército, de carabineros, ocurrió antes del año 2019. Los casos Penta y SQM ocurrieron antes del año 2019. Lo que ha pasado al interior de la Iglesia Católica, en fin, ocurrió todo eso antes del año 2019. Entonces hay problemas que son bastante profundos, que están bastante enraizados dentro de nuestra sociedad y que no se explican necesariamente por lo que ocurrió en el estallido social y posteriormente en el trabajo de la Convención y del Consejo Constitucional. Al contrario, hay quienes podrían decir que efectivamente lo que ocurrió en ese periodo es consecuencia de todo esto que no se ha podido resolver. ¿Qué pasa ahí? Sí, yo perdona, pero yo no comparto tu mirada, porque yo creo que una cosa son hechos de corrupción que tienen que ser investigados, enjuiciados y debidamente condenados, y otra cosa es generalizar y apuntar con todo el dedo a la institución que sea. Pero eso ayuda a desprestigiar a la institución, diputado. Pero déjame terminar, yo a ti te dejé terminar. Yo creo que las instituciones se respetan por las personas que la integran y por las funciones que realizan. Particularmente en este caso me voy a enfocar en Carabineros, porque Carabineros protege la vida de todos nosotros y está todos los días en esa función. Que hayan casos puntuales de corrupción o investigaciones ligadas a aquello u otro ámbito no autoriza para efectos de poder apuntar a toda la institución, denigrarla, apuntarla con el dedo, insultarla, agredirla y atentar contra su vida e integridad física. Y eso es lo que ocurrió precisamente en el 2019. Entonces, esa falta de respeto con las instituciones se empezó a instaurar culturalmente y eso empieza a deteriorar un Estado de Derecho, empieza a deteriorar los pilares de nuestra democracia. Claramente que hay que generar cambios desde el punto de vista de las investigaciones, la persecución y todo lo que tiene que ver con esto. Pero eso no habilita a personas a destruir, a matar las fuentes de empleo, a atentar contra el patrimonio público y privado. Eso no es consecuencia del deterioro de las instituciones o actos de corrupción puntuales. Eso es vandalismo y eso es delincuencia. Sin ninguna duda que hay que hacerse cargo de lo que está pasando en distintas áreas en el país, pero no puede uno generalizar y decir, mira, todo es corrupto, todos lo están haciendo mal. Sin ninguna duda que hay personas que lo hacen mal y hay que perseguirlas, pero eso obviamente que no habilita a actos como los que vimos el año 2019, que muchos de ellos obviamente fueron pacíficos, pero otros claramente crearon un clima de vandalismo, de delincuencia que claramente lo arrastramos hasta el día de hoy desde el punto de vista del deterioro de nuestras ciudades y de la tranquilidad de los chilenos. Y en ese sentido, claramente que eso es una señal muy negativa que terminó generando culturalmente un estado de desprotección de las personas, precisamente porque las instituciones se les faltó el respeto de manera evidente, flagrante, sin ningún tipo de justificación, sin perjuicio de que obviamente que hay malestar social en algunas áreas que hay que hacerse cargo, pero yo creo que eso también tiene que ver con el Estado, con cómo funciona, cómo lleva a cabo su gestión, las políticas públicas, y claramente hay una ineficiencia desde el punto de vista de aquellas áreas donde claramente mucha gente demandó cambios y que obviamente hay que hacerse cargo, pero cuando estamos en un clima polarizado, enfrentado y radicalizado, obviamente que esas posiciones son mucho más difíciles de poder concordarlas o bien poder llegar a acuerdos que le hagan bien al país. Diputado, estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. Podríamos seguir hablando de este tema, pero hay otros que mandan en la contingencia. Me imagino que vio el reportaje que habla de los bots que están detrás del hate político, el reportaje de Chilevisión, que apunta incluso a Patricio Góngora, empresario. No lo vi. Bueno, le cuento un poco de lo que trata. Habla de los bots que están detrás de las campañas de desinformación, los liga además al Partido Republicano, por ejemplo, y incluso señala a Patricio Góngora, empresario y actual miembro del directorio de Canal 13, detrás de la cuenta Patito Verde. Parte de lo que plantea y también se liga a la denuncia que hizo hace algunas semanas la candidata Evelyn Matei, ¿no? Que decía que la acusaban de tener Alzheimer y que afectó a su campaña. ¿Cómo analiza ese escenario a pesar de que no haya visto el reportaje? Sí, bueno, a ver, Evelyn Matei hizo la denuncia en su momento, dejó en evidencia que estaba siendo objeto de una campaña escandalosamente de desprestigio, atentando contra su honra. Eso se está viviendo cada día con mayor intensidad, cada vez que se acercan más cerca cada vez que se acercan las elecciones con más claridad, y eso obviamente que redunda en algo que es básico, que es primero el respeto y en segundo lo fidedigno de la información que se entrega
porque algunos buscan sacar una ventaja mezquina para efectos de poder o ganar una elección o desprestigiar a quien está enfrente. Y por eso yo creo que el tema de las redes sociales tiene que tomarse con mucha seriedad, porque gran parte del país o una parte importante hoy día consume o se informa a través de las redes sociales. Y hoy día basta que una persona agarre un teléfono para difundir una información falsa o desprestigiarse para que se empiece a instalar aquello. Y eso claramente que le hace mucho daño a la sociedad, a las personas, a quienes también participan en política, no solamente la candidata presidencial, sino que además muchas personas que estamos en esto, y yo me incluyo también, uno objeto constantemente de cosas que llaman la atención, sobre todo en el momento que se publican, y claramente que esto tiene que ser denunciado como corresponde. La candidata de Matei lo hizo, pero también hay que enfocarse en lo relevante, en que viene una elección muy pronto, y yo creo que Eli Matei ya no puede perder más el foco desde el punto de vista de lo que tiene que enfrentarse para Chile, que es una propuesta contundente. Ayer hablaba respecto al crédito, al crédito para efectos de que los jóvenes puedan aspirar a la casa propia, y en ese sentido poner que el Estado ponga el pie para efectos de que los jóvenes puedan tener sus viviendas. Yo creo que ese es el tipo de cosas que Eli Matei tienen que enfocarse ahora, sin perjuicio de dejar en evidencia a aquellos que pretenden dañar su imagen. Diputado, bueno, más allá de lo que mencionaba Constanza en este reportaje respecto de la eventual participación de gente importante detrás de estas cuentas, como por ejemplo este ejecutivo de Canal 13, sí, hay otro aspecto también que a mi juicio me parece quizás y más grave incluso, que es el hecho de que en este reportaje se exhibieron chats privados de dirigentes políticos al interior de partidos políticos, lo cual demostraría una suerte de relación más cercana o íntima entre estas cuentas y precisamente dirigentes políticos. ¿Cómo ve esa situación, considerando que incluso podría ser hasta un atentado contra su privacidad, diputado, de que haya gente que pueda tener acceso a sus conversaciones que usted ni se entera? Sí, es grave porque revela que ya no hay códigos básicos de convivencia. Los chats son privados, las conversaciones son privadas, y la verdad es que hoy día uno ya no sabe en quién creer o confiar desde el punto de vista de la participación en distintos chats. Y es grave porque quiere decir que hay una eventual complicidad de personas que están en distintos grupos para poder hacerle daño a los candidatos, independientemente del color que sea. Y eso obviamente que revela lo que hablábamos antes, un deterioro de la convivencia, de que ya no se respetan principios que eran básicos desde el punto de vista de la privacidad de las personas, y a mí me parece por lo menos grave las dos cosas, pero claramente ya cuando se meten en tu intimidad, eso deja en evidencia que hay algunos que están dispuestos a cualquier cosa por aferrarse al poder, por llegar al poder, o por sacar una mezquina ventaja política, y eso claramente que es muy inescrupuloso. Y yo espero que sea combatido como corresponde por todos los sectores políticos, porque acá nadie se salva, son todos afectados y todos apuntados con el dedo también. Entonces yo creo que lo que hay que hacer acá es desde todos los frentes políticos tratar de que este tipo de cosas no sigan sucediendo, y también a la gente en general, que conozca de dónde viene la información, lo fidedigna de ella. Hoy día es muy fácil engañar a la gente con información falsa o que tiende a denigrar o denostar a las personas. Y el llamado es ese, que ojalá todos contribuyamos a que este tipo de cosas sea debidamente combatida, porque nos afecta a todos por igual, o a alguno en algún momento le va a afectar, si no hoy día, va a ser mañana seguramente, y por eso es tan importante ponerle coto a esto, porque esto además termina deteriorando las relaciones políticas, las relaciones humanas, termina polarizando el ambiente y poniéndolo más violento el ambiente. Estamos viendo una sociedad donde las redes sociales también se transmite mucho violencia, de violencia política, y eso le hace mucho mal al diálogo, y sin ninguna duda que debilita la democracia. Diputado Andrés Longton de Renovación Nacional, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y quedamos comprometidos para una próxima vez. Muy bien, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Usted también. Gracias, diputado.
8 de la mañana con 1 minuto. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga en nuestra sintonía. En breve llega Patricio López a hacerse cargo de esta transmisión. A tomar el mando. A tomar el mando. Recordemos que tiene hasta las 10 de la mañana tenemos para acompañarlos durante esta jornada. Y si nos ve a través de nuestras diferentes plataformas, en particular YouTube, no se olvide de darle like a esta transmisión. Nuevamente, no puede ser más de 300 personas conectadas. No puede Tan ser. solo 50 likes. No puede ser. Así que por favor, déjenos su like, porque eso nos ayuda obviamente a llegar a más gente. El algoritmo nos trata más bien y de esa forma nuestro trabajo se valoriza más. Así que muchas gracias a todos quienes nos acompañan a esta hora de la mañana. Ya llega Patricio López con y nos reencontramos mañana viernes. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen día.